Mi novia vivió gratis en mi casa durante año y medio, pero cuando descubrí que me engañaba con varios tipos y me llamaba su plan de respaldo, la eché con pruebas fotográficas y meses después inventó un embarazo falso para manipularme. Tengo 27 años, trabajo en finanzas corporativas y necesito contar esta historia porque todavía hay días en que me despierto y no puedo creer que me haya pasado todo esto. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando conocí a Tiffany hace como 3 años, ella tenía 22, yo 24, y nos conocimos en una fiesta de un amigo mutuo. Era atractiva, súper atractiva la verdad, de esas chicas que cuando entran a un lugar todos voltean a verla, ya sabes. Tenía esa energía que te atrapa, siempre sonriendo, siempre diciéndome exactamente lo que yo quería escuchar. Al principio todo era perfecto, tipo de esas relaciones que ves en películas donde parece que encontraste a tu persona, ¿me explico? Los primeros meses fueron increíbles. Salíamos todo el tiempo. Ella me presentó a sus amigas, yo la llevaba a conocer a mi familia, y todo fluía naturalmente. Tiffany estaba terminando su carrera en diseño gráfico. Le faltaba como año y medio para graduarse, y yo ya llevaba 3 años trabajando en mi empresa, ganando bastante bien, la verdad. Como al año de estar juntos empezamos a hablar de irnos a vivir juntos. Yo acababa de comprar una casa. Nada súper lujoso, pero era mía, con 3 habitaciones y un jardín decente en un barrio tranquilo. Le propuse que se mudara conmigo, y ella aceptó inmediatamente, tipo ni lo pensó 2 veces. Ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar, pero de una forma tan gradual que yo no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Cuando nos mudamos juntos, acordamos que yo pagaría la mayoría de las cosas porque, bueno, era mi casa, y yo ganaba mucho más que ella. Ella trabajaba part-time en una cafetería, ganando prácticamente nada, tipo $800 al mes o algo así. Entonces parecía lógico que yo cubriera la hipoteca, los servicios, la comida, básicamente todo. Ella decía que cuando se graduara y consiguiera un trabajo de verdad, empezaría a contribuir más. Y yo pensaba, tiene sentido, la estoy apoyando mientras termina sus estudios. Eso es lo que hacen las parejas que se aman, ¿no? Pero conforme pasaron los meses, Tiffany dejó su trabajo en la cafetería. Me dijo que necesitaba enfocarse más en sus estudios, que el trabajo le quitaba mucho tiempo y energía, y que si yo podía cubrir sus gastos por un tiempo, ella se lo compensaría cuando se graduara. Y yo, como un idiota, le dije que sí. Total que terminé pagando literalmente todo. La hipoteca, el agua, la luz, el internet, el cable, las compras del súper, su gasolina, su seguro del auto, su celular, todo. Ella no pagaba ni un centavo de nada. Y lo peor es que yo lo justificaba pensando que era temporal, que era una inversión en nuestro futuro juntos. Lo que no me esperaba era que Tiffany empezara a cambiar completamente. Comenzó a salir más, mucho más. Al principio era como, voy a estudiar con mis amigas, o tengo un proyecto grupal, o voy a tomar un café con Courtney. Yo no le decía nada porque pensaba, bueno, es su vida, tiene derecho a ver a sus amigas, no voy a ser el novio controlador que le dice que no puede salir. Pero las salidas se volvieron más frecuentes y más largas. Salía 3, 4 veces por semana. Llegaba a las 11 de la noche, a medianoche, a veces a la 1 de la mañana. Y cuando le preguntaba cómo le fue siempre, era la misma respuesta vaga. Bien, estuvo bien, nada especial. Y aquí viene la parte que me duele hasta el día de hoy. Una noche, como 8 meses después de que se mudó conmigo, tuvimos una discusión por algo súper tonto. Creo que porque yo le pedí que al menos limpiara la casa, ya que yo estaba pagando todo y trabajando 10 horas al día. Ella se puso súper a la defensiva y me soltó algo que me dejó helado. Me dijo, textual, Kevin, eres reemplazable. Hay un montón de tipos que matarían por estar conmigo. No creas que eres tan especial. Lo dijo así, sin pensarlo 2 veces, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé ahí parado en la cocina, sin saber qué decir. Traté de preguntarle qué quería decir con eso, pero ella solo se fue a la habitación y cerró la puerta con seguro. Después de esa noche, las cosas se pusieron raras, o sea, más raras de lo que ya estaban. Tiffany empezó a ser más secretiva con su teléfono. Lo llevaba al baño con ella, lo ponía boca abajo cuando estaba en la mesa, cambiaba de pantalla rápidamente si yo me acercaba. Yo trataba de no pensar mucho en eso, de decirme a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero había algo en mi estómago que me decía que algo estaba mal, muy mal.
Ella seguía saliendo constantemente, a veces ni me avisaba, solo me mandaba un texto tipo, salí con las chicas, regreso tarde. Y yo me quedaba en mi propia casa. En la casa por la que estaba pagando solo, esperándola como un imbécil, todo explotó hace como 6 meses. Recibí una llamada de Angela, que era una de las amigas de Tiffany. No la conocía muy bien, pero sabía quién era. Me llamó un martes en la tarde. Yo estaba en el trabajo y me dijo, Kevin, necesito hablar contigo sobre Tiffany, es importante. Le dije que sí, obviamente. Y quedamos de vernos ese mismo día después de que yo saliera de la oficina. Nos vimos en un Starbucks cerca de mi trabajo y lo que me dijo, básicamente, me destruyó. Me contó que Tiffany había estado saliendo con varios tipos, tipo varios al mismo tiempo, desde hacía como 5 meses, que a sus espaldas, en el grupo de amigas, Tiffany se refería a mí como su backup plan, su plan de respaldo, el tipo que le pagaba todo mientras ella se divertía con otros. No podía creerlo, literalmente no podía procesarlo. Le pregunté a Ángela cómo sabía todo eso, y me dijo que Tiffany le había contado todo, que presumía de cómo tenía lo mejor de ambos mundos, la estabilidad financiera conmigo y la emoción con otros tipos. Ángela me dijo que ya no podía seguir callada, que le parecía horrible lo que Tiffany me estaba haciendo y que yo merecía saber la verdad. Me dio nombres, lugares, fechas, todo. Me dijo que uno de los tipos era un mesero del restaurante donde el grupo de amigas iba seguido. Otro era un tipo que conoció en el gimnasio. Había otro que era compañero de su clase. Básicamente cada vez que decía que iba a estudiar o a ver amigas, estaba con alguno de ellos. Salí de ese Starbucks sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago con un bat de béisbol. Manejé a casa en automático, sin pensar realmente, solo tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando llegué, Tiffany no estaba. Había dejado una nota diciendo que iba a estar en la biblioteca hasta tarde. La biblioteca, claro, seguro. En ese momento decidí que necesitaba pruebas. No podía confrontarla solo con lo que Angela me había dicho, porque sabía que lo iba a negar todo. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. La seguí. Al día siguiente le dije que tenía que trabajar hasta tarde, pero en realidad salí temprano y me estacioné cerca de la trabacioné. Casa. Como a las 6 de la tarde Tiffany salió, se veía arreglada, maquillada, con un vestido que yo nunca le había visto. La seguí manteniendo distancia, sintiéndome como un detective en una película mala. Manejó como 20 minutos hasta un café en el centro, uno de esos lugares hipster con plantas colgando y música indie de fondo. Se estacionó y entró, y yo me quedé afuera esperando, mi corazón latiendo como loco. 10 minutos después, llegó un tipo en un BMW negro, pelo engominado, camisa ajustada. Ya sabes, ese look de tipo que va al gym religiosamente. Entró al café y a través de la ventana los vi saludarse. Ella se paró y lo abrazó. Él la besó en la mejilla. Se sentaron súper cerca uno del otro. Saqué mi teléfono y tomé fotos. Varias fotos. Los vi ahí sentados como por 40 minutos, riéndose, ella tocándole el brazo, él pasándole la mano por el cabello. Era surreal ver a la persona con la que vivías, a la que le pagabas todo, actuando así con otro. Tipo, cuando finalmente salieron del café tomados de la mano, tomé más fotos. Él la acompañó a su auto, la besó. No un beso casual, sino uno largo. Y luego ella se fue. Yo me quedé ahí sentado en mi auto por no sé cuánto tiempo, tal vez media hora, solo mirando al vacío, sintiendo cómo todo en lo que había creído durante casi 3 años se desmoronaba. Esa noche, cuando llegó a casa, actuó completamente normal. Me dijo que había estado en la biblioteca, que tuvo una sesión de estudio muy productiva, me preguntó cómo había estado mi día. Y yo, solo la miraba pensando, ¿cómo puedes mentirme tan fácilmente? ¿Cómo puedes actuar como si nada mientras me estás traicionando de esta forma? Pero no le dije nada esa noche. Necesitaba planear mi siguiente movimiento, porque sabía que si la confrontaba sin un plan, ella iba a voltear las cosas de alguna manera, iba a hacerme ver como el malo de la historia. Al día siguiente, empecé a tomar acción. Primero, llamé a la compañía de seguros y cancelé la póliza del auto de Tiffany. Era mi póliza, yo la pagaba, estaba a mi nombre. Luego fui al súper y devolví todas las cosas que ella había puesto en el carrito la semana anterior, tipo sus yogurts especiales, sus snacks, sus productos de belleza, todo. Dejé solo lo mío. También llamé a la compañía de luz y agua y les dije que a partir de ahora
Quería facturas separadas por habitación, o mejor dicho, quería documentar exactamente cuánto se gastaba. Finalmente, saqué todo el dinero que teníamos en una cuenta de ahorros conjunta que habíamos abierto para emergencias. Había como $3,000 ahí, todo mi dinero porque ella nunca contribuyó ni un centavo. Cuando Tiffany llegó esa noche y trató de usar su auto, no arrancaba porque el seguro estaba cancelado y el sistema lo detectó. Era un auto con esas funciones inteligentes. Entró furiosa a la casa preguntando qué había pasado, y yo muy tranquilo le dije que había cancelado su seguro, porque ya no iba a pagar más por ella. Se puso histérica, empezó a gritar que cómo podía hacer eso, que necesitaba su auto para ir a clases. Le dije que podía pagar su propio seguro, si tanto lo necesitaba. Luego fue a la cocina, y se dio cuenta de que no había ninguna de sus cosas. Volvió gritando, diciendo que estaba actuando como un loco, que qué me pasaba. Ahí fue cuando saqué mi teléfono y le mostré las fotos. Las fotos de ella con el tipo del BMW, besándose, tomados de la mano. La cara que puso no tiene precio. Literalmente se quedó blanca, con la boca abierta, sin poder decir nada por como 10 segundos. Luego trató de explicar, de decir que era solo un amigo, que yo estaba malinterpretando todo, que las fotos no mostraban lo que yo pensaba. Le dije que dejara de mentir, que Angela me había contado todo, que sabía de los otros tipos, que sabía que me llamaba su plan de respaldo. En ese momento su expresión cambió de pánico a algo más oscuro, tipo, ok, me cacharon. ¿Y ahora qué? Le dije que tenía una semana para encontrar otro lugar donde vivir, que yo iba a seguir pagando la hipoteca porque era mi casa, pero que ella necesitaba irse. También le dije que a partir de ese momento tenía que pagar su parte de los servicios públicos, que le iba a mandar por mensaje cuánto le tocaba de luz, agua, gas, internet. Ella empezó a llorar, diciendo que no tenía dinero, que no tenía a dónde ir, que cómo podía hacerle esto. Y yo solo pensaba, ¿cómo puedo hacerle esto? ¿En serio? Después de todo lo que ella me hizo, ¿yo soy el malo? Los siguientes días fueron horribles. Ella se quedó en la casa, pero básicamente no nos hablábamos. Dormía en el cuarto de huéspedes y yo en nuestra habitación. Bueno, mi habitación. Yo me iba temprano al trabajo y volvía tarde para evitarla. Pero entonces empezaron a pasarme cosas raras. Amigos mutuos me empezaron a escribir preguntándome si era verdad que yo había sido controlador, abusivo con Tiffany. Al principio no entendía de qué hablaban hasta que me di cuenta de que ella estaba esparciendo mentiras sobre mí. Les estaba diciendo a todos que yo la había manipulado, que le revisaba el teléfono constantemente, que no la dejaba salir, que la había corrido de la casa porque no quería que viera a sus amigas. Tuve que empezar a defenderme, a explicarle a la gente lo que realmente había pasado, a mostrarles las fotos, a contarles sobre cómo yo había pagado todo durante 1 año y medio mientras ella me engañaba. Algunos me creyeron, otros no. Y eso me dolió porque me di cuenta de que Tiffany era muy buena manipulando la narrativa, haciéndose ver como la víctima. Angela me ayudó mucho en eso, confirmándole a la gente que lo que Tiffany decía era mentira, pero aún así el daño ya estaba hecho. Ya había gente que me veía como el malo de la historia. Tiffany finalmente se fue de la casa como a los 10 días. No sé exactamente a dónde se fue, creo. Que con una amiga o tal vez con el tipo del BMW. No lo sé y la verdad no me importaba. Lo que sí supe, porque Angela me lo contó como 2 semanas después, fue que Tiffany empezó a salir con un tipo realmente rico, con un Porsche y un departamento en la zona más cara de la ciudad. Angela me dijo que Tiffany estaba presumiendo que finalmente había encontrado a alguien que sí tenía dinero de verdad, como si yo hubiera sido pobre o algo así. Supuestamente el tipo tenía 35 años y trabajaba en inversiones, ganaba como 500,000 al año o algo ridículo así, pero la cosa duró como 2 semanas nomás. Ángela me contó que el tipo la dejó cuando se enteró de toda la situación, de cómo había estado conmigo, de las mentiras, de todo. Aparentemente no quería drama en su vida, y la mandó a volar. Y yo no voy a mentir, sentí una satisfacción enorme cuando me enteré de eso. No porque quisiera que ella sufriera, sino porque sentí que finalmente había algo de justicia en todo este desastre. Después de que Tiffany se fue, empecé a enfocarme en mí mismo. Volví al gimnasio, empecé a ver más a mis amigos, me metí más en mi trabajo, como a los 2 meses, conocí a Sophie en una reunión de trabajo. Ella es consultora para una de las empresas con las que trabajamos, y nos tocó estar en el mismo proyecto. Empezamos a hablar, a almorzar juntos,
y eventualmente le pedí que saliéramos. Sophie es completamente diferente a Tiffany. Es independiente, paga sus propias cosas, es honesta, no juega juegos mentales. Llevamos como 4 meses saliendo, y las cosas van bien, tranquilas, sin drama. Pensé que todo había terminado con Tiffany, que finalmente había cerrado ese capítulo de mi vida. Pero hace como 3 semanas pasó algo que no me esperaba para nada. Era sábado en la tarde. Yo estaba en casa con Sophie, viendo una película cuando tocaron la puerta. Abrí, y ahí estaba Tiffany. Pero no venía sola. Traía a 2 de sus amigas, una de ellas era Courtney. Tiffany se veía mal. Tipo había estado llorando. Tenía el maquillaje corrido. Y me soltó la bomba. Me dijo que estaba embarazada, que el bebé era mío, que necesitaba que habláramos. Sophie escuchó todo desde la sala y vino a pararse junto a mí. Le pregunté a Tiffany de qué estaba hablando, que eso era imposible porque no habíamos estado juntos en meses. Ella insistía en que el bebé era mío, que había quedado embarazada justo antes de que termináramos, que necesitaba que yo asumiera mi responsabilidad. Sus amigas estaban ahí asintiendo, respaldándola, diciendo que yo no podía abandonarla ahora que estaba en esta situación. Le dije que si de verdad estaba embarazada necesitaba ver pruebas, tipo una prueba de embarazo, resultados de laboratorio, algo. Ella dijo que los tenía en su auto y que los iba a traer. Bajó con sus amigas y yo me quedé con Sophie, que estaba en shock tanto como yo. Pasaron como 10 minutos y Tiffany volvió a subir, pero sin las supuestas pruebas. Dijo que se había confundido, que las había dejado en su casa, que podía traerlas mañana. Le dije que no, que si estaba embarazada lo probara ahora mismo o se fuera de mi casa. Ahí empezó a ponerse agresiva, diciendo que yo era un insensible, que cómo podía tratarla así cuando estaba cargando a mi hijo. Le dije que dejara el drama, que o traía pruebas o me dejaba en paz. Sus amigas trataron de intervenir, pero yo les dije que se fueran todas de mi propiedad o llamaba a la policía. Finalmente se fueron. Tiffany llorando y gritando que yo me iba a arrepentir, que iba a demandarme por manutención, todo tipo de amenazas. Después de que se fueron Sophie y yo nos quedamos en silencio por un rato, ella me preguntó si creía que Tiffany realmente estaba embarazada y le dije que no lo sabía, pero que algo no cuadraba. Si realmente estuviera embarazada, ¿por qué no traía las pruebas? ¿Por qué vino con amigas como respaldo? No tenía sentido. Al día siguiente le escribí a Ángela y le pregunté si sabía algo de un supuesto embarazo de Tiffany. Ángela me respondió como 2 horas después, diciéndome que no, que Tiffany no estaba embarazada, que todo era mentira. Me dijo que Tiffany había inventado el embarazo como último intento de hacer que yo volviera con ella, o al menos de sacarme dinero. Me sentí asqueado, la verdad. No podía creer que alguien pudiera mentir sobre algo así, usar un supuesto bebé como herramienta de manipulación. Le escribí a Tiffany un mensaje largo, diciéndole que sabía que estaba mintiendo, que nunca más se acercara a mí, que si volvía a aparecer en mi casa iba a tener una orden de restricción en su contra. Ella leyó el mensaje pero nunca respondió. La bloqueé de todos lados, teléfono, redes sociales, email, todo. También le dije a mis amigos que si ella los contactaba no le dieran ninguna información sobre mí. Han pasado 3 semanas desde eso, y no he sabido nada de ella. Sophie y yo seguimos juntos. Las cosas van bien. Ella fue increíblemente comprensiva con todo este desastre. Nunca me hizo sentir mal por mi pasado con Tiffany, ni me presionó para que le contara más de lo que yo estaba listo para compartir. Mi vida está volviendo a la normalidad, o al menos a una nueva normalidad. Todavía hay días en que pienso en todo lo que pasó, y me pregunto cómo pude ser tan ciego, cómo no vi las señales más obvias. Pero luego me recuerdo que no es mi culpa, que yo solo estaba tratando de ser un buen novio, de apoyar a alguien que amaba. Lo que más me duele no es tanto la infidelidad, aunque eso obviamente dolió un montón, sino el hecho de que Tiffany me vio como un cajero automático, como alguien que solo servía para pagar sus cuentas, mientras ella vivía su vida sin consecuencias. Me usó durante 1 año y medio, me mintió en mi cara todos los días, y cuando la caché, actuó como si yo fuera el villano por correrla de mi casa, y luego tuvo el descaro de inventar un embarazo para manipularme. Es el nivel de narcisismo y falta de empatía que ni siquiera puedo comprender completamente. Aprendí mucho de esta experiencia, supongo. Aprendí que no importa cuánto ames a alguien, no puedes confiar ciegamente en ellos.
Aprendí que está bien establecer límites y defender tu dignidad, incluso si eso significa terminar una relación que pensabas que era para siempre. Aprendí que hay gente en este mundo que te va a usar si se lo permites, y que tienes que estar atento a las señales de advertencia. Y aprendí que vale la pena esperar por alguien que te valore de verdad, no solo por lo que puedes darles materialmente, sino por quién eres como persona. La semana pasada, Sophie y yo fuimos a cenar a un restaurante italiano que me encanta. Mientras comíamos me preguntó si alguna vez pensaba en Tiffany. Le dije la verdad, que sí, que a veces pienso en ella, pero no de la forma que pensaría en un ex normal, sino más bien como piensas en una pesadilla de la que ya despertaste. No la extraño. No quiero volver con ella. Ni siquiera estoy enojado ya. Solo estoy agradecido de que todo haya terminado y de poder seguir adelante con mi vida. Sophie sonrió y me tomó de la mano. Y en ese momento me di cuenta de que finalmente estaba donde debía estar, con alguien que me respeta y que no ve nuestra relación como una transacción financiera. Y eso, la verdad, es suficiente para mí.